Bien, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, como la mayoría me conoce, pero estoy viendo a personas que nunca antes habían entrado a mis seminarios o a mis clases, así que a los que no me conocen, soy el doctor René Acebey y hoy les vamos a hablar sobre lo que es asma, ¿ya? Normalmente yo todos los sábados doy seminarios sobre capacitación continua en diferentes temas del área de la salud. En, en estos días estamos eh, hablando sobre enfermedades prevalentes y entre ellas tenemos al asma. Ya, entonces, hoy día vamos a hablar sobre el asma. La forma como nos vamos a desarrollar el seminario. Ya lo he dividido en tres partes de 40 minutos. Ya, por eso han de ver que al WhatsApp les he enviado 4 enlaces. Ya, los 3 primeros son los que normalmente suelo usar, que esos son las 2 horas que dura el seminario. Pero siempre envío un cuarto por si acaso falta el tiempo, ¿no? A veces eh, nos alargamos un poquito por preguntas, ¿no? Bueno, o cosas como a veces que en internet se nos corta, etcétera, ¿ya? Entonces, por si acaso, por eso he puesto uno extra, que puede que lo usemos o no, eso depende de si nos falta o no el tiempo, ¿ya? Bien, en cuanto, entonces, como han entrado ustedes al enlace 1, a los 40 minutos, o sea, a las 5:40 se corta, por ahí yo me olvido avisarles, porque a veces me emociono hablando y me olvido. En ese caso, ustedes saben, si se corta, se van a ir al enlace que está en el WhatsApp que dice parte 2. Y lo mismo cuando a las 6:20 se vuelve a cortar, a la que dice parte 3. Y en caso de que necesitemos, estaría el que dice parte 4 anexo, ¿no? Por si acaso nos falta el tiempo, ¿ya? En cuanto a las preguntas, como el tiempo siempre nos pisa, cuando estamos en línea es mucho peor que cuando es presencial. Entonces, las preguntas están abiertas a cualquier momento. Ya no necesitan esperar. Y es más, yo no lo aconsejo. Esperen al último recién para preguntar. Siempre es bueno preguntar el momento que ustedes se les ocurra la duda, ¿no? Así mantenemos la línea. Eh, Además, ahí están las diapositivas cerca para poder explicar alguna cosita. Ya, para preguntar, hay 3 formas que pueden hacerlo. Primera, que es la que más usa todo el mundo, es escribir en el chat. Ya, entonces pueden escribir ahí en el chat, que yo tengo aquí abierto y lo voy viendo en vivo. Entonces escriben ahí en el chat cualquier pregunta que tengan sobre lo que quieran sacarse de dudas. Si tienen un poquito de vergüenza de que alguien les vea, me lo mandan en privado, no hay ningún problema. ¿Ya? Ahí tiene la opción para enviar en privado. La siguiente es que levanten la mano. Tiene la opción ahí a la derecha, y donde hay 3 puntitos. Le dan ahí y le aparece la opción de levantar la mano. Ahí me va a aparecer aquí una señal y yo les voy a dar tiempito para que puedan preguntar. ¿Ya? Y la otra es, de manera que hay momentos en los que estoy moviendo la diapositiva o acomodando algo para rayar, cosas así. Entonces, me callo segundos. Y ustedes pueden aprovechar esos momentos para activar su micrófono y hacer una pregunta. ¿Ya? Ya que estoy dejando los micrófonos cerrados, pero los dejo libres a que ustedes puedan abrir cuando deseen. ¿Ya? Bien, entonces como es largo el tema, empezaremos. Ya, yo voy a hablar y no se olviden, si tienen preguntas, ahora sí también están viendo que estoy avanzando muy rápido, me dicen nomás y yo me freno un poquito. ¿Ya? Bien. Bueno, primero, ¿qué es el asma? Ya
hay muchas definiciones, ya. Les voy a mostrar, esa es la definición del GINA 2006. Y ahorita voy a mostrar la definición del GEMA. Ya, estas dos instituciones son instituciones que se dedican a lo que es la investigación y desarrollo de nuevos tratamientos y guías para, para los pacientes con asma. ¿Ya? El GINA es la iniciativa global del tratamiento del asma. ¿Ya? Y el GEMA es la guía española, ¿ya? También del asma. ¿Ya? Entonces, son las dos instituciones que a nivel mundial, podemos decir, son las que pisan fuerte en cuanto a lo que es la investigación sobre el asma y por lo tanto van a escuchar hablar siempre que hablamos de asma a una de estas dos instituciones, ya que son las que más fuertemente están dando sobre la investigación del asma, ¿no? Están relacionadas una con la otra, así que generalmente un protocolo, nuevas guías, generalmente sacan entre los dos. Bien, entonces la del 2006 ya nos da una definición que no cambia hasta la que ha salido el año pasado, que por cierto, antes que me olvide también, cuando termina, y eso es por costumbre de mis seminarios, termina mi seminario en el grupo de WhatsApp donde están, les voy a enviar esta diapositiva que estoy usando, les envío los enlaces de YouTube del video del seminario que lo estoy grabando y les voy a enviar ciertos textitos en PDF. Y uno de los que les voy a enviar es la GINA 2019, que es la más actual, ¿ya? La 2020 ha salido solamente en inglés, ¿ya? No tengo en español, pero la que tengo es la del 2019 en español y se las voy a enviar ahí para que usted tenga una leidita de todo lo último que estamos hablando de asma, mucho más de lo que yo voy a ver acá. Ya claro que yo me baso en esa guía. Bien, entonces no se desconecten del WhatsApp rápidamente de que terminemos seminario. Esperen a que yo les suba todo y ya de ahí se sale, ¿ya? Bien, entonces, el China 2016, 2006, perdón, que como le digo es la que se mantiene hasta la última, nos define como el asma como una enfermedad inflamatoria crónica. ¿Ya? Esto es importante comprenderlo desde el punto de vista fisiopatológico, ya que el desarrollo y el progreso de la enfermedad depende de esas características inflamatorias crónicas que se presentan a nivel de las vías respiratorias. Esta enfermedad se va a desarrollar ya por la participación de diversos tipos de células, que también vamos a verlos más adelante, ya, y que juegan un papel muy importante en lo que es la exacerbación de las crisis y el hecho de que la enfermedad se vaya volviendo crónica. Ya, esta inflamación crónica del asma va a producir algunas cosas como hiperreactividad bronquial, que es la que suele producir los episodios, ya, en lo cual el paciente suele presentar sibilancias, disnea, dificultad respiratoria, tos, particularmente por la noche o de madrugada. Ya, esto se va a asociar a obstrucción extensa y variable del flujo aéreo pulmonar, que es la forma como se evaluarlo, ya que en la mayoría de los casos es reversible, ya sea solo o con tratamiento. Como ven, todo eso es la definición de GINA. Ya, el GEMA nos da una definición un poquito más corta. A ver, acá está. Ya, entonces también ellos nos dicen que es una enfermedad inflamatoria crónica, ya, pero ellos aclaran claramente que es de tipo respiratorio, ¿no? En la cual en su origen va a participar a unas células y unas sustancias químicas que serían los mediadores inflamatorios, ¿ya? Y aquí me aclara algo que es importante entenderlo, que eso está en la definición del 2006 del GINA, en la cual, fíjense, participan factores genéticos, lo cual sabemos actualmente que es un factor muy importante en la enfermedad, ¿ya? Y en la cual hay hiperrespuesta bronquial y obstrucción variable del flujo aéreo, ¿ya? También, igual que el anterior, nos dice que puede ser reversible
ya sea de forma espontánea o medicada. ¿Ya? Bien, entonces, en forma general, podemos decir que el asma es simplemente una enfermedad respiratoria crónica, ya, en la cual participan células y sustancias químicas que tienen que ver con el proceso inflamatorio, con una base genética y que van a provocar una obstrucción bronquial variable debido a una hiperrespuesta bronquial y que puede ser reversible ya sea espontáneamente o con medicación. ¿Ya? Bien, eso entonces, como decía, nos da el GEMA. Bien, características del asma. Primero, va a haber una obstrucción intermitente, pero reversible del flujo aéreo. Eso significa que la vía aérea, que está formada principalmente en la mayor parte por los bronquios, ya se van a obstruir por factores que ahorita vamos a ver cuáles son. Ya se va a obstruir de forma intermitente, no dejando que el aire se mueva de forma, podemos decir, normal, ya, pero como están viendo, va a ser reversible. Ya. El siguiente es la hiperreactividad bronquial. Eso significa el bronquio responde a estímulos que normalmente no debería hacerlo. Ya, normalmente el bronquio en una persona sana tiene cierto grado de respuesta a cerrarse ante agentes que pueden ser irritantes, ¿ya? Y eso es un mecanismo de defensa. Si hay algún gas que esté entrando o sustancia que esté entrando en la respiración que irrita la vía respiratoria, es normal que el bronquio se cierre como mecanismo de defensa de forma temporal y luego se abra, ¿ya? Pero en este caso, ese mecanismo de respuesta está incrementado. Por eso dice, hay una hiperreactividad. Está muy reactivo, responde muy exageradamente y de forma anómala, lo cual es lo que genera las crisis. Tiene que haber una inflamación bronquial, ya, en la cual van a haber células que están mencionándolas ahí, como están viendo, los eosinófilos, linfocitos, mastocitos, neutrófilos, que estas células siempre están presentes en procesos inflamatorios de diferentes tipos, ya principalmente crónicos, y aquí algo que es clave, incluso para el diagnóstico del asma, es la presencia de eosinófilos. Esta célula es una célula inflamatoria que su función en realidad es defendernos de agentes parasitarios que contengan una capa protectora llamada quitina. Estamos hablando de gusanos principalmente. Su función de estas células es liberar sustancias químicas corrosivas que destruyen la capa superficial de los gusanos cuando nos atacan, ¿ya? Y así podemos luego destruirlos. Ahora, sin embargo, el eosinófilo está presente en esto de forma anómala. Lo mismo que en las alergias. O sea, el eosinófilo no es una célula para otro tipo de respuesta, solamente debería estar con el tipo de presencia de parásitos. Pero aparece acá y el problema es justamente que libera también sustancias químicas corrosivas, como si estuviese un gusano presente ahí. Y el problema es que estas sustancias químicas lesionan también los tejidos. Entonces, esta presencia, esta célula, ya es la que a la larga va a hacer que esta enfermedad se vaya volviendo más crónica. Y vamos a ver ese aspecto después. Bien. Entonces, estas células van a liberar mediadores, que son sustancias químicas que van a iniciar el proceso inflamatorio, primero en lo que es el microambiente local, significa en la zona donde está iniciando el proceso. Van a liberar también sustancias como citoquinas, quimiosinas, que lo que van a hacer es favorecer que la crisis vaya empeorando, ya que van a llamar a más células hacia la zona, incrementando el proceso inflamatorio y por lo tanto las modificaciones de la vía aérea, empeorando el proceso respiratorio. Bien, esas son las características del asma. Ahí me falta una característica que creo que la olvidé ponerla. Ya, ahí me falta una que es lo que es la respuesta ya funcional de los bronquios. Ya, esa respuesta que se debe a la misma hiperreactividad y la inflamación que estamos hablando, tiene dos componentes, que es la
contracción del músculo liso bronquial, que es lo que produce el broncoespasmo. Y 2, la hipersecreción bronquial. ¿Ya? Estimula un mecanismo de respuesta en el cual vamos a botar más moco que ayudaría a obstruir la vía respiratoria. Bien, como datos epidemiológicos a nivel global, el asma tiene una prevalencia, como están viendo, en adultos de 4 a 5% y en niños de 6 a 15, siendo la población, por lo tanto, más afectada y diagnosticada en los niños. Sin embargo, también se puede presentar en los adultos, porque en realidad la enfermedad se puede presentar en cualquier edad de la vida. Sin embargo, es más frecuente verla en niños, ¿ya? Y en los adultos se suele presentar generalmente en etapas más tardías del adulto. Estamos hablando de personas de 40 años para arriba, ¿ya? Bien, en cuanto a la edad, también cuanto más temprano suele aparecer, sabemos que la probabilidad, fíjense, no es seguro, la probabilidad de que desaparezca solo es mayor cuanto más tempranamente aparece. En cambio, la probabilidad de que desaparezca reduce bastante cuanto a mayor edad aparece. Eso significa que si aparece en los primeros años, probablemente desaparezca cerca de la adolescencia. En cambio, si aparece cerca de la adolescencia, puede que lo tenga de por vida. ¿Ya? Bien, la mortalidad en hombres 10.1, mujeres 13.2 por cada millón de habitantes, ¿no? Entonces, también las mujeres son más sensibles a fallecer. Claro que la diferencia no es mucho, pero es una diferencia importante. Ya, del totalidad de casos que pudiese haber con asma, 52% no se diagnostican correctamente, son confundidos con otras enfermedades o directamente no llega a ser diagnosticado porque suele tener sintomatología muy leve. ¿Ya? Y pacientes diagnosticados ya que no llegan a recibir tratamiento, estamos hablando de un 26%, por diferentes motivos económicos, falta de asistencia médica, mal diagnóstico, etc. Bien, en cuanto al origen. Bien, esto es lo que les mencionaba hace ratito cuando estábamos hablando del concepto de nos da el GEMA, ¿ya? ¿Qué es lo que sabemos actualmente del asma? ¿Ya? ¿Por qué le puse el gatito ahí? Al pobre gato. Porque entre los mitos del asma le echan la culpa al pobre gato por su ronroneo. No dicen que produce asma. No es cierto. Puede tener gatos. No produce asma. ¿Ya? El asma, interesantemente, tiene un componente genético. ¿Ya? Nosotros heredamos algún componente genético que nos predispone, y ahí está la clave, predispone a enfermar el asma. No significa que heredamos el asma, nos predispone. Ya eso significa que yo nazco probablemente con una alteración genética que facilitará que aparezca el asma en mí. El principal factor genético que heredamos y que pudiese estar relacionado con la mayor parte del asma son los aspectos que tienen que ver con lo que se le llama la atopía. ¿Ya? La atopía es cuando tenemos antecedentes genéticos familiares de alergias. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Puede que el hijo que tiene asma ya no desarrolle alguna forma de alergia pura a algo, no significa nunca tuvo ronchas o lo que ustedes conocen como alergia. ¿Ya? Sin embargo, el padre puede que sea alérgico a algo, ¿no? Pongámosle que el padre tenga rinitis alérgica, ¿ya? Y de repente el abuelo no tenga rinitis alérgica ni asma, pero pongámosle que tenga dermatitis alérgica, ¿ya? Entonces, esa es lo que le llamamos atopía, esa herencia en cuanto a la susceptibilidad a ser alérgico.
y que en algunos puede manifestarse como asma. Entonces, en sí, el asma como enfermedad no se hereda, pero sí se hereda una predisposición genética, principalmente si hay antecedentes de atopía en la familia, ¿ya? Ahora, de ese chico que es asmático, ¿sus hijos serán asmáticos? Puede que no. Puede que sus hijos salgan sanos, como también puede que alguno de ellos herede ese factor y desarrolle un tipo de alergia diferente al asma, ¿ya? Entonces, esa es la clave. Yo tengo una familia que trato por completo donde el, el padre, bueno, el abuelo en realidad, porque ya es el más antiguo vivo, ¿no? Que empezamos con él como paciente, ya él empezó a desarrollar rinitis alérgica y conjuntivitis alérgica desde muy temprano en su juventud. Fue mi paciente cerca de los 50 años, ¿ya? Él ya tenía tiempo de estar con esto. Su hijo desarrolla dermatitis alérgica y ciertos grados de alergia alimentaria a los colorantes. No puede comer tortas de color, ya que tiene alergia. El nieto, que también iba a ser mi paciente, es el que desarrolla el asma, ¿ya? Y tiene alergia a los champiñones, ¿no? Entonces, es así el proceso, para que vean que no es que se herede el asma, pero sí el factor predisponente, ¿ya? Bueno, ese factor genético no se conoce muy bien en qué parte es donde actúa. Lo que sí sabemos es que ese factor genético tiene que ver con la hiperrespuesta que hay del sistema inmune, porque quien genera un cuadro alérgico en realidad es el sistema inmune, ya que una alergia no es nada más que una respuesta exagerada hacia algo a lo que no deberíamos tener una respuesta. Ya, como por ejemplo, un paciente que tiene alergia al polen está haciendo una respuesta inflamatoria ante el polen y lo correcto es que no lo haga. Y eso es porque su sistema inmune ya de forma innata responde ante el polen. ¿Ya? Entonces, esa alteración es la que se hereda. ¿Ya? También podemos tener factores más locales como receptores en las células que se encuentran en las mismas células bronquiales. ¿Ya? Entonces, esos dos factores heredables asociados a lo que es el ambiente me puede generar un cuadro de asma. Ya más adelante vamos a ver los diferentes fenotipos ya en cuanto a la parte genética. ¿Ya? Entonces, un paciente, por ejemplo, que tiene crisis de asma cuando hay un gato cerca, no es que sea el gato el que lo haya producido, es la parte ambiental. Él ya nació con esa predisposición. ¿Listo? Bien. Entonces, ya estamos viendo que hay dos cosas que tomar en cuenta para entender los orígenes del asma. ¿Ya? Primero, el componente genético, que es el más importante, no se olviden. Y el segundo, el componente ambiental. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿A qué es relación? Póngamele que ustedes nacieron alérgicos a el polen de una planta específica, ¿no? Porque no es tampoco a todas las plantas, son algunas. ¿Ya? Póngamele al polen de una planta específica. ¿Ya? Eso significa que desarrollarán el cuadro alérgico o el asma mismo si entran en contacto con ese polen, ¿ya? Pero puede que en toda su vida nunca entre en contacto con ese polen. Y por lo tanto, a pesar que tengo el aspecto genético, nunca desarrollaré la enfermedad. Pero si entro en contacto con ese polen, entonces sí desarrollo la enfermedad, ¿ya? Eso en primer lugar, cuanto a la parte genética. Pero también hay sustancias que pueden estar presentes en el ambiente, como el tabaco, ya que pudiesen lesionar de alguna manera a lo que es el epitelio y generar respuestas exageradas, iniciando un cuadro alérgico asmático. Entonces, no es que sea
alérgico a esto, sino que esto lesiona e inicia el proceso. Y ahí tenemos la hiperrespuesta exagerada también, en este caso, porque el factor genético no tiene que ver con alergia, sino tiene que ver con la función de nuestras células, ya sea las del sistema inmune o las mismas células que forman parte de los bronquios, que están liberando respuestas exageradas cuando no deberían hacerlo. Por eso también van a ver que el asma, si bien está muy relacionado con la parte alérgica, no siempre tiene que ver con alergia, sino puede verse a otros factores ambientales, y en este caso el problema genético estaría directamente en las células que forman el bronquio. Y ahí tenemos no solamente el tabaco, sino virus que pueden iniciar o desencadenar estos cuadros, y otros tipos de agentes químicos que incluyen el aspecto laboral. ¿Ya? Bien, en cuanto a la parte inmune, está relacionado con dos tipos de linfocitos. El linfocito, eh, los linfocitos, perdón, Th1, H2, ya que están relacionados con esta respuesta. Y se conoce que el Th2 es el que está relacionado con lo que es la atopía, ¿ya? Entonces, dependiendo de cuál de estas respuestas sea la que inicie, tendríamos lo que es el asma intrínseca y el asma extrínseca, ¿ya? Vamos a ir también desarrollando ese aspecto. Bien, entonces, cuando tenemos las dos situaciones, primero vamos a hablar de la parte intrínseca. En otras palabras, se desencadena más que todo por una respuesta a un alergeno, que eso se debe a una inmunidad innata. En otras palabras, que nacimos ya con esa alergia. Si en algún momento entramos en contacto con esa sustancia que nos va a producir alergia, que eso le llamamos alergeno, ya esa sustancia va a iniciar una respuesta en las células en cadena. Ya como están viendo, los macrófagos, ya inicialmente como siempre, ya que luego le pasan la señal a las células dendríticas y estas a su vez al famoso linfocito Th2. Ya, por otro lado, los mastocitos siempre están en relación con procesos inflamatorios, activan los neutrófilos, que estos son los que inician la parte aguda. Pero al mismo tiempo, como están viendo, este grupo de células activan al eosinófilo, que como les había mencionado anteriormente, el eosinófilo es el responsable de cronificar esta patología, ya que sus sustancias son las que producen la destrucción del epitelio. ¿Ya? Estas células que ven acá con negrito son las células epiteliales. Como ven, en esta zona justamente lo he dibujado sin epitelio. ¿Por qué? Porque ese eosinófilo y las sustancias químicas que libera me terminan alterando el epitelio, destruyen a las células de ahí, entonces se mueren, ¿ya? Y ahí empieza a entrar también otros factores, ¿ya? Primero, el componente neurológico, ya que tenemos ahí terminaciones nerviosas, ya que al activarse van a llevar señales a lo que es el sistema nervioso autónomo, y este provocará estímulos hacia las células del bronquio, las células de músculo liso, y eso producirá la broncoconstricción, ¿ya? Además, el proceso inflamatorio en sí va a hacer que haya el edema, como en todo proceso inflamatorio, ya eso acumulará más líquidos en esta zona, haciendo que toda esa zona se vaya inflamando. Eso hace que el mismo bronquio se vaya cerrando. Eso, asociado a que el bronquio se contrae por la contracción del músculo liso, hace que la luz del bronquio se vaya reduciendo de a poco. Ya, la vasodilatación tiene que ver con lo que es la respuesta a los medidores inflamatorios, ya, pero con el tiempo, como aquí se va a iniciar una respuesta luego de cicatrización, como con todo tejido cuando se lesiona, ya, entonces eso mismo va a estimular el desarrollo de vasos nuevos, ya, que favorece este proceso, ya. Como mecanismo también de respuesta a la lesión, las células que se encargan de la secreción mucosa van a
empezar a producir mayor cantidad de moco, ya como mecanismo de defensa, pero de esta forma va a ser exagerada y como lo está haciendo todo el tiempo, tienden a aumentar de número. Ya, eso es lo que es la hiperplasia. Ya, también el trabajo bronquial constante hace que las células musculares se vayan hipertrofiando, hiperplasiando. ¿Ya? Y como decía, como hay una respuesta de cicatrización, va a empezar a acumularse tejido fibroso en el bronquio. Estos cuatro aspectos, lo que es la hiperplasia de las células mucosas, ya el crecimiento de vasos nuevos, la fibrosis subepitelial, la hipertrofia y la hiperplasia, es lo que produce que la patología se vaya cronificando. ¿Ya? Bien. Entonces, como les mencionaba, va a haber, por lo tanto, después de que aparezca un alergeno, que aquí estamos, o puede ser otra sustancia inductora, estamos representándolo con este circulito amarillo, va a haber intervención de los mastocitos que suelen estar sensibilizados con la IgE, que también es otra que está relacionada con lo que es el asma. ¿Ya? Y el linfocito TH2 que se estimula ante estas sustancias y va a haber la interacción de la interleucina 4 y la interleucina 5 liberada por esta sustancia, que son las que desencadenarían la respuesta inflamatoria en la zona, ya principalmente, como habíamos hablado, llamando al eosinófilo, que es el que suele generar todo el proceso de forma crónica. ¿Ya? Entonces, esto generaría una respuesta bronquial, ¿ya? La cual, como el bronquio está sensibilizado, actuaría muy fácilmente ante la presencia de alergenos, cualquier tipo de desencadenante como otros, no siempre alérgenos, ejercicio, aire frío, ya, óxido de azufre, partículas de todo tipo, ya que esto generaría luego la respuesta asmática inmediata, ya, y todo ese daño constante que hemos mencionado provocaría una respuesta asmática tardía que a su vez generaría mayor hiperrespuesta bronquial y como ven esto generaría un círculo vicioso que hace que los cuadros tiendan a exacerbarse cada vez más. ¿Ya? Por si acaso se va a cortar en unos 4 minutos. Ya saben, si se me corta, se van al enlace 2. Oh, algo se fue, pero un ratito, a ver. Quiero ver qué, porque se me ha cerrado la diapositiva. Bueno, vamos a hablar de lo que es la fisiopatología, pero como se me ha cerrado, va a tardar en abrir un poquitito. Bueno, está tardando en abrir un poquito. Ya, que a veces, ustedes saben, las máquinas se ponen un poco caprichosas. Ya.
Bien. Bien, entonces en cuanto a lo que es la fisiopatología del asma, ¿ya? El principal componente que lleva toda la sintomatología de esta enfermedad es el estrechamiento de la vía aérea, ¿ya? Eso me va a generar una obstrucción de bronquio, ¿ya? ¿Por qué se produce ese estrechamiento? Ahí tiene que ver, primero, como mencionamos, la contracción del músculo liso. Y el músculo liso se contrae y, por lo tanto, hace que la luz del bronquio se reduzca. Segundo, como hemos visto, había mayor vasodilatación y mayor exudado del plasma, lo que es el aumento de la permeabilidad. Tendríamos un edema en la pared bronquial, lo cual hace que la pared bronquial, por lo tanto, esté más hinchada, si quieren, y así se reduce también el diámetro. Tercero, la hipersecreción mucosa. Ya produce mayor cantidad de moco y por lo tanto este se va acumulando en el bronquio, haciendo que también sea más difícil que el aire ingrese por esa vía. Y por último, los cambios crónicos de la parte estructural de la vía aérea. Eso lo vamos a analizar un poquito más adelante. Ya, entonces, los síntomas se deben a una obstrucción bronquial. ¿Por qué? Por cuatro cosas, como están viendo. Contracción del bronquio, ya que la pared del bronquio está más ancha y porque hay mucho moco. Y lo que lo cronifica es el cambio estructural. ¿Ya?